Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast dedicado a las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy a los micrófonos estamos Rafa Díaz. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola Santi, ¿qué tal? Y un servidor, Santi García. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a un tema que está de bastante actualidad, y es el tema de la salud en las organizaciones. Hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos meses, muchas noticias sobre el peaje que la experiencia, sobre todo vivida durante la pandemia, se ha cobrado en la salud mental de muchos trabajadores y cómo este peaje puede estar afectando a su rendimiento en las organizaciones. Y para hablar de esto, pues hemos invitado hoy a un experto en estas cuestiones de bienestar y alto rendimiento. Aquí tenemos hoy a Rodrigo Sampedro, facilitador de Niracara Lab, un laboratorio dedicado a estos temas. Buenos días, Rodri, ¿cómo estás? Buenos días, Santi. Buenos días, Rafa. Gracias por invitarme. Pues un placer tenerte con nosotros hoy. A mí me gustaría empezar el episodio como solemos empezar estos episodios, ¿no? Y es preguntándole a nuestros invitados por su trayectoria profesional. ¿Cómo es que te has acabado dedicando a esta cuestión a la que te dedicas ahora del bienestar y el alto rendimiento de las organizaciones? Muchas gracias, Santi. Pues fíjate, ¿no? Reflexionando sobre mi vida, que esto es algo que he hecho en los últimos años, sobre todo, uno da cuenta de que esto siempre ha estado conmigo, ¿no? El tema de comportamiento humano, lo que sucedía, ¿no?, en la familia, en los grupos que pertenecía desde muy pequeño, pues me llamó siempre mucho la atención. Y yo creo que en los primeros equipos de alto rendimiento en los que estuve fue la cantera de un equipo de primera división, de Racing de Santander, donde estuve de 14 a 18 años, que ya teníamos por entonces psicólogo deportivo, ¿no? Después uno acaba dando cuenta, ¿no?, de la importancia de esto, pero en ese momento uno no es consciente, ¿no?, de todo lo que rodea. Y de alguna forma ahí fueron mis primeros compases de lo que suponía hacer dobles sesiones de entrenamiento, tener una buena regulación emocional y mental y también física, ¿no? Que a veces lo físico es más tangible, cuando uno rompe físicamente parece que está más aceptado socialmente, pero no es tan sencillo detectar, ¿no?, o dar cuenta de que alguien ha roto de alguna manera emocional o mentalmente. A partir de ahí, bachiller tecnológico, pero paradójicamente consigo coger psicología adaptativa y bueno, tanto psicología como filosofía ha sido dos de mis ramas, digamos, un poco no legales, ¿no?, dentro de la ingeniería, que era donde acabé luego. Estaba entre arquitectura, caminos e ingeniería. Y ahora mirando hacia atrás doy cuenta que eso me hizo falta para protegerme de alguna manera, ¿no?, para entender lo que me rodeaba, desde un lugar mucho más práctico, ¿no?, más riguroso en ocasiones y a partir de ahí, pues 10 años en multinacional. Bueno, 5 años de industriales, 10 años en multinacional, con MBAs, con cursos de negociación. Tuve la suerte de estar con perfiles muy técnicos en ingeniería, patentes, modelos de utilidad, pero después 6 años prácticamente en expansión, desarrollo de negocio. Viajé por prácticamente un buen tercio del mundo. Llevamos mercado desde Australia hasta Latinoamérica, pasando también por India, Sudáfrica y demás. Y ahí fue donde sobre todo tuve más contacto con personas y diferentes culturas. Para finalmente levantar la mano un viernes de octubre, noviembre del 18, para pedir una excedencia 10 meses después y dejar todo ordenadito, ¿no? Y al final ahí fue para devolver tiempo a la familia, porque esos 6 últimos años habían sido muy exigentes, y por otro lado, cerrar formaciones. Estaba estudiando psicología por la UOC a distancia, que todavía continúo, programas de coaching, de PNL, de alto rendimiento deportivo con el Fútbol Club Barcelona también, y me di cuenta, bueno, no llegaba a todo. Y a partir de ahí dije, oye, voy a apostar 2 años por mí y por esto que llevo tiempo aplazando, ¿no? Entonces, así de forma un poco breve, ha sido toda mi trayectoria y lo que me ha llevado a estar donde estoy. Y paradójicamente, Santi y Rafa, en el tema de Niracara, fijaos lo paradójico de la vida, ¿no? Me apunté a una formación con ellos hacía 7 años antes de empezar a colaborar con ellos y hubo únicamente plaza para mí 2 semanas después de mandar la carta de renuncia a la empresa, que después se transformó, ¿no?, en 2 años de excedencia. Y a partir de ahí, pues se fijaron un poco en mi perfil, yo creo desde este punto que hablábamos antes, más técnico, más ingenieril, para complementar el equipo de biólogos, psicólogos, físicos, ¿no?, y entre otros perfiles que componemos el equipo de Niracara Lab, ¿no? Y estos últimos casi 3 años, pues he estado en ese departamento como formador, facilitador, creando también o co-creando los programas internos y creando ese departamento, digamos, un poquito más profesional o más enfocado a empresa, porque sí que llevaban años trabajando con empresas, pero ha cambiado un poco el tono, ¿no?, de venir a buscarnos, ahora nosotros salir hace 2 años al mercado. Esta es un poquito la situación.
Muy bien, Rodri. Y la pregunta, nos has hablado de Niracara, que es el proyecto en el que estás ahora. Un poco posicionar un poco a todos nuestros oyentes, ¿qué es Niracara Lab y qué Vale, es lo que hacéis? muchas gracias, Rafa. Pues mira, fíjate, Niracara tiene diferentes pilares. Surge como un laboratorio de investigación, por un lado, después tiene una cátedra en la Complutense de neurociencia y de mindfulness. Ya en 2019 crearon el primer congreso en el que yo tuve la suerte de estar a nivel europeo, la primera vez que se hacía de neurociencia y mindfulness con expertos de Harvard. Sara Lázaro estuvo, bueno, vino otro experto en Singapur, de Brown, de Harvard, ¿no? Y de alguna forma tenemos esa parte investigadora. Por otro lado, está la parte de divulgación. Por otro lado, está la parte de formación a personas, individuos fuera de empresa, y digamos que lo que nos trae aquí también pues es el departamento más fuerte en cuanto a acompañar organizaciones en este gran reto, ¿no?, que introducía Santi al principio, que tienen que ver con el bienestar, tiene que ver también, debajo de ese paraguas de bienestar, la salud mental, emocional, la calidad de sueño. Entonces, de alguna forma, Niracara Lab lo que hace con servicios, por un lado de consultoría y después con formaciones, pues acompañar a organizaciones en este gran reto, ¿no? De alguna forma de que aprendan cada persona, ¿no?, a cuidar de sí mismos, ¿no?, dentro de este paraguas, desde evidencia científica, rigor científico y llevando todo lo del laboratorio a la empresa. No, no. Además, es interesante, un laboratorio formado, como nos decías antes, no solo por psicólogos, sino filósofos, físicos, ingenieros. ¿Qué es lo que veis que aporta, ¿no?, toda esta diversidad a vuestro proyecto? Porque es interesante. Qué bueno, Santi. Yo he sido de los últimos en llegar, ¿eh? De alguna forma, como percibimos Niracara, ¿no?, yo lo percibo al menos como un sistema que se alimenta de muchos otros sistemas. Por ejemplo, colaboramos con Maestú. Maestú lleva 25 años estudiando demencia de Alzheimer, ¿no?, y nos habla de la triple terapia, por ejemplo, la importancia del descanso, de la salud cognitiva y del ejercicio físico. Por otro lado, tenemos a Carmelo Vázquez, ¿no?, que también tiene una cátedra en España de psicología positiva, ¿no?, también con el que colaboramos. Después tenemos a Nazaret Castellanos, otra persona, en este caso Naza, que lleva pues divulgando y en laboratorios tanto en Alemania de primer nivel como en Reino Unido, trayendo toda la parte de estudio mental y de cerebro, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Santi, yo creo que esa mirada singular, ¿no?, entendiendo que todos somos muchas cosas, pero que tenemos un expertise determinado, creo que es una de las soluciones clave a los tiempos que corren. Creo que estamos, y esto lo hemos comentado los tres, ¿no?, en un cambio de paradigma. Estamos, creo que, en un umbral en el cual todo está empezando a temblar un poco porque tal vez nos estamos acercando a algo en cierto modo desconocido, y creo que crear equipos multidisciplinares de este tipo con mucho rigor, ¿no?, apoyarse en la ciencia, pero también no solo en la ciencia, sino en la fenomenología. Hace poco hablábamos con un fondo de inversión muy potente y fijaos lo que nos decía, no miramos tanto el proyecto, el balance y los números, sino la intuición del equipo y la persona que lo compone. Es decir, incluso personas habituadas a tener auditores muy fuertes para hacer inyecciones de capital e inversión, ahora están pivotando y están dando cuenta que al menos tan importante es la persona y el equipo que está detrás de cada proyecto. Entonces, a tu pregunta, Santi, que creo que es muy coherente y muy buena, creo que es una forma de sobrevivir a los tiempos que corren. Veremos si nos da para vivir, pero tener diferentes miradas singulares en equipos lo que te permite es ver la misma realidad de diferentes puntos de vista. Y creo que de alguna forma, pues, es lo que nos toca. Vaya. No, no, muy interesante tu respuesta y, vamos, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices en cuanto a los fondos de inversión, ¿no?, aunque se nos va un poco del tema, pero creo que es importante. Y lo que está pasando ahora en el mercado y es que está habiendo más capital que talento o equipos y personas dispuestas a llevar adelante el proyecto. Entonces, claro, esa parte humana coge mucho más peso, ¿no? O sea, que realmente no es la primera vez que lo oigo y parece ser que es una tendencia que cada vez irá más. Y por volver a nuestro tema, ya que vosotros os dedicáis a trabajar esto con las empresas, ¿tú crees o cuál es la percepción de las empresas ante estos servicios que vosotros ofrecéis para mejorar la salud mental? ¿O cuál es un poco la situación en el contexto desde vuestro punto de vista? Nosotros tenemos nuestros datos, pero sí que nos gustaría escuchar vuestro punto de vista. Perfecto, Rafa. Y fíjate, simplemente por cerrar lo anterior, tiene mucho que ver porque hace falta salud en ese equipo. Es decir, cuando hablamos de organizaciones saludables o equipos saludables, si la salud falla,
ya creo que ya lo hemos visto estos 2 años, aunque ya lo sabíamos, pero creo que se nos ha puesto un espejo delante, que todo lo demás se cae, ¿no? En cuanto a tu pregunta, fijaos que un artículo que escribí hace poco, que todavía no han publicado, os hacía referencia a vosotros, porque yo también os veo desde fuera como ese equipo multidisciplinar que desde un punto de vista más estratégico, ¿no? Pues estáis abordando desde esta filosofía. Y en ese artículo parte lo introducía con un comentario de Santi en el Congreso de DIPE, ¿no? La tendencia bajista en contratación y demás. Hagamos como que no escuché eso en su día, que también es lo que me llevó a hablar con Santi, y os digo mi punto. Habías oído nuestros datos, por lo Sí. que veo. Pero fijaos, lo que ponía en este artículo es lo siguiente, es decir, y volví a escuchar de otra persona algo que me había hecho temblar durante ese año, porque nosotros habíamos apreciado esto. Yo tuve la suerte, estuve en Acciona casi 7, 8 años, y en ese departamento comercial era un técnico comercial. Digamos que yo, bueno, estábamos 2 personas a nivel mundial llevando este puesto que os voy a hablar. Llevamos el contacto entre ingeniería, cliente final y comerciales. Entonces, de alguna forma, lo que he podido hacer es tirar de cartera y tirar de colegas para llegar a ciertas organizaciones. Y al final me sorprendió, no me sorprendió el dato de Santi, lo que pasa que hizo un poquito más daño a lo que venía viendo, pero era un poquito la vivencia que había tenido ese año, ¿no? Había muchas reuniones, seguíamos avanzando, pero de alguna manera había cambiado una tendencia de 2020 a 2021. En 2020 parece que de alguna manera subieron las alarmas, de repente fue un parón completo, no todas las empresas estaban preparadas para este teletrabajo y este nuevo paradigma, había otras empresas que ya tenían mucho trabajo bien hecho. Me acuerdo en 2020 ¿no? en colaborar en ciertas mesas redondas y hablar de esto, como algunos habían hecho los deberes sin saber lo que estaba por venir, pero yo creo que ahí hubo un pico en el cual sálvese quien pueda y tiramos de todo, ¿no? Tiramos de formaciones de muchos tipos o intervenciones de muchos tipos, pero paradójicamente dimos por hecho que eso había pasado, bajo mi punto de vista, en base al observado, que no es la verdad, ¿no? Es mi percepción, y en 2021 yo vi muchas más reticencias. No obstante, en 2021 algunos de nuestros clientes actuales entraron, ¿eh? Es decir, pongo un número, si hablé con 80 empresas, pues posiblemente 15, 20 no abrieron la puerta, otras 40 de alguna forma hubo intercambios y tan solo hubo compromisos serios de 15, 20 empresas de esas 80, ¿no? Y compromiso serio no quiero decir que contraten finalmente, sino que nos sentamos con los departamentos que toca, con personas decisoras y finalmente se decide por otros motivos en ocasiones aplazar estas intervenciones, porque no olvidemos que la salud es importante, pero la salud también no es solo emocional, mental y física, sino también de músculo financiero, ¿no? Es decir, la empresa también tiene que sobrevivir y la empresa tiene que tener también salud. Entonces, esto es un poco lo que observe, ¿no? Rafa, Santi, no sé si coincide un poquito con lo que habéis visto, pero bajo una demanda completa y ese interés, que igual sí hay interés, pero se destinan fondos a pagar otros fuegos, ¿no? No, totalmente. En cualquier caso, desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que observáis en materia de salud en las organizaciones? ¿Cuál es vuestra evaluación de lo que está sucediendo, ¿no? Dentro de las organizaciones en este ámbito? Perfecto. Pues fijaos en las personas con las que ya han confiado en nosotros y estamos colaborando, hemos tenido la suerte de facilitar a más de 2.000 personas, creo, en el último año y medio, es el último dato que tengo, y varias organizaciones, uno se da cuenta que realmente esto viene muy bien. Es decir, hablábamos, ¿no?, de la importancia de rigor, de traer la parte científica, pero también de la medida. Es decir, sin medida es muy difícil entender cómo está la organización, las personas y cómo ver cómo se va desenvolviendo la formación, ¿no? Una de las cosas que nos caracteriza es esto, ¿no? Traer cuestionarios validados, SF36, DAS21, por otro lado tenemos el FMQ de Mindfulness y tenemos otros propios, porque tenemos nuestros propios analistas internos, y de alguna forma lo que hacemos es sacar esa foto inicial. Hacemos también focus group, cuando esto en función del presupuesto y también, ¿no?, alineados con la empresa, hacemos reuniones grupales, individuales, nos empapamos de la cultura, misión, visión, valores de la empresa, intentamos entender realmente lo que está sucediendo y a partir de ahí, pues, en base a esas medidas, tomamos decisiones siempre de la mano de los departamentos que tocan, ¿no?, internos de la empresa. Y lo que percibimos, Santi, es que realmente hay algunos datos, y como bien sabéis, hoy tenemos la suerte también de tener a Rafa, que el otro día hablábamos de cuestionarios validados. Esto no es un diagnóstico, pero te da una idea de cómo está. Y en algunos casos incluso hemos visto pues datos muy relacionados con casi un estrés, ansiedad o depresión crítica, ¿no? O casi ya de la que podemos encontrar a veces pues en pacientes, ¿no?, que están sufriendo estos estados. Entonces, realmente, aquí una pregunta que surge es la siguiente, ¿no? La autorresponsabilidad o corresponsabilidad entre empresa o cualquier ente y la persona, pero que hemos medido y que de alguna forma, de hecho,
en algunos casos, en uno de los posts que tenemos en el blog de Nirakara Lab, se pueden ver en un dashboard interactivo parte de estos datos, ¿no? Y se puede ver cómo en ocasiones son críticos algunos de los indicadores de estos formularios. Y a partir de ahí lo que hacemos, llevamos a cabo una intervención. En ocasiones la inicial suele ser de 8 semanas y a partir de ahí pues tenemos bootcamps para ir atacando de alguna forma aquello que vamos viendo donde hay oportunidad o gran mejora, ¿no? Y eso también lo medimos. Y de hecho vemos pues mejoras del 30 y pico por ciento en variables de estrés, del 40 incluso en algunas de ansiedad. Y esto es un poco, no sé si va tu pregunta también por aquí, Santi, ¿no? Pero realmente es una evidencia que esto sucede. Podemos dialogar largo y tendido si esto ha sido siempre así, porque es un problema de la medida. Cuando uno empieza a medir y no tiene datos anteriores, no tiene con qué comparar. Pero si nos centramos en el presente y los últimos años, esto es una evidencia y a partir de ahí, realmente, pues la gente que confía en nosotros sigue confiando en nosotros, ¿no? Porque creo que en ocasiones cuesta entrar. Hay servicios médicos que igual no comparten, pues, algunas de las premisas que nosotros intentamos ofrecer. A veces son departamentos de riesgo de salud, a veces lo lleva un departamento de recursos humanos que, aunque les interesa, igual no tienen el conocimiento para poder evaluar, ¿no?, si la rentabilidad de este tipo de programas es la óptima, ¿no? Pero de alguna manera, en cuanto tenemos la capacidad de entrar en la empresa y los resultados son que siguen trabajando con nosotros, porque creo que esto es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Que creo que siempre estuvo ahí, que es una de las preguntas que yo me hago, ¿no? Digo, ¿es ahora tan alarmante lo que estamos viendo? Tal vez siempre estuvo. Lo que pasa es que igual ahora se están juntando muchos más factores que hacen que esto pues salte un poco más de golpe, ¿no? O que nosotros como personas estemos viviendo procesos que nunca nos ha tocado vivir hasta ahora, ¿no? Sí, a lo mejor se ha visibilizado un poco más, ¿no? Encima, Sí. el tema del confinamiento, ¿no? El teletrabajo forzado, ahora se suma el tema de la gran renuncia, la escasez de ciertos tipos de trabajadores que hace que las empresas, bueno, pues ya no les resulta tan fácil, ¿no? Encontrar a las personas que necesitan. Igual ha llegado para quedarse y a lo mejor si no hacemos nada incluso va peor, ¿no crees? Mi punto de vista es que realmente no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Y a veces mirar donde toca duele. Pero creo que ahora, como todo, lo podemos ver como un problema, como un reto, como una oportunidad, pero tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? En ese congreso que compartimos, Santi, otros ponentes, por no poner nombre de empresas, ya hablan de rotaciones intrasemanales del 25%, ¿no? Paradójicamente, un artículo de Expansión de no hace muchos días hablaba de que en España, pues esta gran renuncia, ¿no? O gran rechazo, como lo queramos llamar, pues que no nos va a tocar tanto por la cultura, ¿no?, de país o de empresa que tenemos. Pero realmente yo lo que intento pensar siempre, primero como empleado, ¿no? Aquí ya me quito el sombrero y hablo como persona y como trabajador, o como empresario. Es decir, el problema está ahí. El asunto es que igual hoy no hay ninguna empresa o ninguna alternativa para ciertas personas, pero que las personas no se muevan no quieren decir que no estén buscando alternativas o que no quieran algo mejor. Porque realmente esto es algo silencioso, bajo mi punto de vista, ¿no? Quitándome el sombrero que os he comentado. No es fácil hablar de emociones, no es fácil hablar de estados mentales y realmente, dependiendo de la cultura de la empresa, incluso se ve como un síntoma o un síndrome de debilidad, no solo en empresas, sino en Sí, sí. familia, ¿no? Sí, sí. No, ahí has tocado un tema que yo creo que es muy, muy relevante, ¿no? Y es el tema de que efectivamente a lo mejor en España esto de la gran renuncia pues no es tan realidad como en otros lugares, entre otras cuestiones por las barreras de salida que existen en el mercado, ¿no? Pues oye, la gente, sobre todo la gente que lleva muchos años de antigüedad en sus empresas, por mucho que lo esté pasando mal, pues no quiere renunciar a sus indemnizaciones y no se va a ir. Lo que nos puede, no sé cómo lo ves, pero lo que nos puede, se me ocurre, puede estar llevando a una situación peor que en otros países donde la gente pues coge con más alegría la puerta, ¿no? Porque es verdad, puede no producirse esa gran renuncia, pero sí que puede haber una renuncia mental, ¿no? Una renuncia afectiva de las personas hacia su organización, que al final puede tener un impacto en el rendimiento, a lo mejor casi peor que si las personas cogen y deciden irse, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Rodri. Qué bueno este punto, Santi, porque fíjate, ¿no? Es un tema para mí tabú, es decir, no se está hablando y gracias una vez más por este espacio, porque creo que desde aquí lo que hacéis es eso, ¿no? Normalizar e intentar dar voz a cosas que igual son un poco tabús, ¿no? Mi punto de vista es que esta crisis en la que estamos, si hablamos de 2008, era una crisis mayoritariamente financiera, también por debajo había muchas más cosas. Estos 2 años han sido prioritariamente posiblemente de salud,
pero también hay muchas cosas por debajo y posiblemente grandes analistas nos están hablando que entramos también en una crisis económica y de cambio, ¿no? Entonces, frente a esto, pues, ¿qué está sucediendo bajo mi punto de vista? Que personas están buscando certidumbre, ¿no? El ser humano busca certidumbre. Y yo siempre lo intento decir con todo el cariño y la gente que nos esté escuchando, no es nada mejor que otra cosa. Hay que entender caso a caso y cada uno que entienda su situación. Y si tienes 3 niños o 3 niñas en casa y únicamente dependís de un salario, yo entiendo que te cojas con fuerza lo que toca. Si es que es normal. El gran problema es cuando viene una crisis de sentido de vida. Es decir, cuando tú, por seguir en ese trabajo, de alguna forma la parte emocional, mental o física empieza a pasar factura. Y ya no solo eso, sino cuando de alguna manera no eres capaz, ¿no?, de relacionarte mejor con la situación. Algunos de los programas que trabajamos van por ahí. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí puedes aprender a relacionarte mejor con lo que sucede o con lo que no has planeado. Y como bien comentas, Santi, al final creo que es algo contraproducente para la empresa en términos económicos, porque ya hace años, menos mal que ya empezamos a hablar de balance de resultados, incluyendo el factor humano, pero incluso a nivel de persona, ¿no? Yo el enfoque que tengo hoy es corresponsabilidad entre la persona y el sistema del que forma parte. Porque si la empresa está enferma, va a acabar cerrando, despidiendo personas. Si la persona está enferma, no puede aportar y cumplir con sus obligaciones. Y en ese artículo que escribía, a ver qué os parece esto, ¿no? Planteaba una pregunta: ¿estamos condenados a entendernos, ¿no? Yendo un poco al límite, ¿no? Persona y empresa, tenemos que buscar sinergias y ir de la mano, porque esto que estás planteando, Santi, creo que es el día a día de muchas personas y empresas, ¿no? Yo tiro, aguanto, sí, pero ¿cuál es ya no solo la cantidad, en este caso a veces de horas y esfuerzo, sino la calidad? ¿Cómo estás tú cuando vuelves a casa? ¿Realmente estás dispuesto, ¿no?, y eres capaz de sacrificar esa parte de tu vida para esta otra y vivir en cierta paz y calma o no? Porque realmente, si vamos al mercado de Estados Unidos, bajo mi punto de vista es tan volátil, no hay prestación por desempleo. Como bien sabéis, en ocasiones pues tiene ese espíritu más emprendedor, que a veces se habla. Nosotros, ni mejor ni peor, bajo mi punto de vista, tenemos otra cultura que hemos de entender, porque no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero la gran pregunta que planteas, Santi, me parece muy, muy buena, ¿no? ¿Cómo te está afectando a ti y cómo está afectando a la empresa? Y a partir de ahí, sentémonos a hablar, porque realmente creo que seguir haciendo lo mismo en un entorno tan cambiante nos va a llevar a no ser competitivos y a hacernos mucho daño, ¿no?, en términos de salud. No, no, completamente. Y de hecho, ¿qué pasa normalmente? O sea, ya hay datos y muy relacionado con el tema que hablábamos de ese sistema de protección que tenemos en este país que cuesta que la gente salga. Claro, la consecuencia de eso es que la gente aguante, como muy bien decías, y eso lo que provoca al final es que la gente se queme en el trabajo. O sea, y al final ya hay datos ya de alguna consultora internacional que habla de que el riesgo de quemarse de la fuerza laboral global está sobre el 49%, ¿no? O sea, que realmente no es un tema menor y como me ha gustado mucho lo que también comentaba Rodrigo en relación a esa corresponsabilidad. Pero sí que es verdad que no tenemos que olvidar cuál es el eslabón débil en esa corresponsabilidad. O sea, una persona que está mal mentalmente le va a costar muchísimo, como tú muy bien sabes, levantar la mano, ¿no? O sea, que yo creo que aquí la balanza no es igual, sino que la balanza, las organizaciones tienen mucha más responsabilidad que incluso que las personas, ¿no?, en este sentido. Vamos, yo creo que estamos en este sentido bastante alineados y yo creo que es un tema al que tenemos que prestar muchísima atención. Y desde vuestra perspectiva, Rodri, ¿tú cómo ves o qué crees que qué soluciones podemos encontrar, ¿no?, desde las empresas o qué mensajes podríamos enviar a las empresas para ayudar a esta concienciación, ¿no?, de que realmente, aunque no se vea, puede ser que hay gente dentro de sus empresas que no está bien, ¿no? Qué bueno, Rafa, todo lo que comentas, ¿no? La verdad que totalmente de acuerdo. El tema cultural marca muchísimo, ¿no? Y ahí muchas veces ese eslabón débil, ¿no?, es la persona. En cuanto a esto, fijaos, uno de los mentores que tuve me dijo algo hace unos cuantos años muy interesante. Me dijo: mira, hay muchas formas de llegar al mismo punto, ¿no? Hay personas que realmente se están preocupando, ¿no?, de esta situación, intentando hacer lo que puede, y hay otras personas que tienen un foco más en el balance de resultados final. De una forma u otra, yo creo que hemos de entender que ocuparnos de este tipo de asuntos
de alguna forma impacta en ambas cosas, ¿no? Si estás buscando el bienestar de tus empleados, lo vas a conseguir, y si estás buscando una mejora en el balance de resultados, también lo vas a conseguir. Porque no nos olvidemos que muchas de las empresas que habitamos hoy en día están formadas por personas, ¿no? Y de alguna forma, aunque hay una tendencia, que esto dará también para podcast y todo lo que queráis, más robótica, metaversos y otras tendencias que creo que también han venido para quedarse, veremos a ver su evolución. Posiblemente van, ¿no?, a desplazar en cierto modo esa mano de obra tan, pues yo creo, ¿no?, tan personal que hemos ido llevando hoy en día, pero va a seguir habiendo personas. Y creo que el impacto es normal. Si parte de tu sistema, una de las áreas principales son las personas, si tú impactas en este grupo, va a impactar en los resultados de una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Nosotros, como trabajamos, es de la forma que os adelantaba al principio, ¿no? Lo primero es intentar entender cómo está la empresa y tus empleados. Y en ocasiones lo que hacemos, lo hacemos o intentamos hacer bien, pero a veces no es suficiente con cuestionarios y encuestas, ¿no? Cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de cultura, que muchas veces uno no da cuenta cuando está dentro de cierta cultura, pero no vas a tender a responder la verdad, ¿no? ¿Qué intentamos hacer nosotros con los focus group o con la parte de entrevistas individuales? Intentar crear un espacio de cero juicio, no juicio y confidencialidad para que la persona te pueda contar. Porque aunque duela, eso que te va a contar te va a ayudar un montón. Otro de otro mentor que tuve y otro jefe que tuve me dijo: Rodri, de alguna forma lo que no se habla no existe, ¿no? Entonces, primero, escuchemos a las personas de corazón, aun sabiendo que igual nos dicen cosas que nos van a doler o cosas complejas de gestionar. A partir de ahí, de esa realidad que uno puede describir o puede medir, veamos qué se puede hacer, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? De alguna forma, llevar dos tipos de programas. El de consultoría interna, que ahí apoyamos a los equipos de dirección, sobre todo, equipos de dirección o de recursos humanos, a crear, ¿no?, las variables de medida, a entender su cultura, a ver cómo medirlo y demás. Y por otro lado, intervenciones y formaciones. ¿Y qué destacaría aquí? Que realmente las formaciones no siempre funcionan. Lo que nos encontramos nosotros en empresa, y creo que es uno de nuestros puntos fuertes, es que una formación mal elegida, que no se mide y que no tienes un impacto de resultados, vale para poco. Y esto no quiero juzgar, no es un espacio de no juicio, porque yo también he sido formador en Acciona. Yo formaba a mis ingenieros de ventas, formaba cuando nos fusionamos con Nordes, con nuestro equipo alemán, y está bien, y uno forma como buenamente puede en base a su experiencia, pero en Iracara vamos un paso más allá. Es decir, yo creo que la formación por formación ha dejado de tener sentido, y lo que tiene sentido es entender qué necesitas en cada momento, y a partir de ahí hay que hacer segmentaciones de empleados, hay que ver cómo están. Por ejemplo, por abrir un paréntesis y comentaros, ¿no? En una de las últimas empresas que hemos estado, se apuntaron 800 personas a este programa, pero había que hacer un grupo de 300. ¿Cómo lo hicimos? En base a cuestionarios SF36, DAS21, el de Mindfulness y el de Niracara. Tomamos decisiones con un criterio, ¿no? Y tomamos decisiones con cuestionarios validados que miden lo que dicen que miden, ¿no? Y a partir de ahí, pues puedes tomar muchas mejores decisiones. ¿Qué está sucediendo, Rafa, Santi? Que en el plano más estratégico también estoy muy cerca de muchas organizaciones. Los presupuestos son los que son, el tiempo que buscan es el que es. Entonces, más que nunca, necesitamos, aunque ese periodo inicial es un poco mayor, entender muy bien el problema y la raíz del problema para que el impacto o los pasos que demos estén atacando esa raíz del problema y no otra cosa, que es mucho de lo que se está viendo en organizaciones. Yo, aparte de esta parte de Niracara, tengo la suerte de estar trabajando con emprendedores y alguna otra empresa, con consultorías, y ves cosas como un plagio completo de una empresa a otra, pero sin entender visión, misión, valores, cultura, perfil de trabajador, y de repente han desembolsado una cantidad ingente de dinero y se dan cuenta después de que eso ha sido en vano. Un año de trabajo interno, pero no tienes ni el perfil de profesional que necesita eso o que te requiere eso. Y de repente te has montado un problema mayor, ¿no? Entonces, en esos tres pasos, ¿no? Primero, entender y medir y profundizar con buenos profesionales. A partir de ahí, un plan de acción. Y desde ahí, iterar, probar, volver a medir y volver de nuevo, pero siempre con un foco y un resultado claro. Porque yo creo que venimos de un lugar donde tenemos un abanico de formaciones, a veces es tu jefe quien te dice lo que tienes que hacer, o a veces eres tú el que eliges, ¿no? Y con buen criterio, a veces dices: oye, este año me cojo una formación de crecimiento personal y otra de crecimiento profesional, pero la gran pregunta es: ¿qué necesitas en este momento? ¿No? Y a partir de ahí nosotros te ayudamos a decidir. Y por eso tenemos formaciones o intervenciones más complementarias, más amplias, y otras más tema a tema. No sé esto, Rafa, cómo te llega, o Santi, Sí, pero es un poco Sí, lo que sí. intentamos hacer, ¿no? Que es, no, a Ujú. ver, yo creo que está muy alineado con temáticas que nosotros abordamos, y desde nuestro enfoque, o sea, desde Future for Work Institute
tenemos como dos pilares, ¿no? Que es la tendencia y la evidencia, ¿no? O sea, que al final, pues claro, si quieres recoger evidencias, tienes que medir, ¿no? Y tienes que medir con herramientas rigurosas, ¿no? Y que aporten realmente unos datos fiables, ¿no? Y que te ayuden a hacer lo que dices. Entonces, lo que cuentas, pues bueno, está bastante alineado con lo que creo que es nuestra visión, ¿no? De cómo hacer las cosas. Y luego hay otra cosa que para mí también es interesante, que es esa fórmula de la pastilla de formación, ¿no? O sea, que tú te tomas la pastilla de formación y con eso se solucionan los problemas. Normalmente con las pastillas no se solucionan los problemas mentales, no solo con las pastillas, hay casos muy graves que sí, que son necesarias, pero no siempre. Y normalmente los cambios en las personas son procesos largos, o sea, no son procesos que con una formación se puedan salvar. Entonces, vamos, yo creo que lo que has expuesto en este sentido, muy, muy de acuerdo, me suena muy bien, me resuena muy bien y yo creo que de alguna manera, al final, si no tenemos datos, no trabajamos con un rigor, con tiempo, y realmente no se hacen las inversiones en lo que se debe hacer, al final lo que hacemos es malgastar dinero, ¿no? Y entonces igual es mejor invertir poco en algo que necesitas que no invertir poco en nada que no sirve, porque es mucho más caro, ¿no? No sé, Santi, si quieres añadir. Sí, a mí un poco siguiendo en tu línea, a mí lo que me gustaría preguntarle a Rodri es una cosa, ¿no? O sea, esto que nos has explicado, ¿no? Es un poco pues, la forma en que una empresa puede enfocar, ¿no? Cómo abordar este problema, cómo abordar los desafíos que se le plantean en relación con la salud, en concreto la salud mental de sus trabajadores, y el impacto pues, que los cambios que experimenta la organización o los cambios que experimenta el entorno en general pues, pueden tener sobre la salud mental de estas personas. Pero me gustaría bajar un momento pues, a unas figuras concretas que yo creo que juegan un papel fundamental en esto, que son los jefes, o sea, los managers, los líderes de los equipos, ¿no? Entonces, si yo fuera el líder de un equipo, ¿no? y me preocupara, ¿no? o me interesara la salud mental de las personas que forman mi equipo, cómo puede estar esa salud y cómo puede estar impactando en sus resultados. ¿Tú qué consejos low cost o zero cost me darías? O sea, ¿qué puedo hacer yo como líder para incidir positivamente en la salud mental de las personas que forman mi equipo? Maravilloso. Dos apuntes relacionados con lo que habéis comentado serían también parte de esos consejos, que uno es rigor y ciencia, que está muy bien, pero también humanidad. No se nos olvide, ¿no? que esa rama de humanidad a veces se ha perdido, ¿no? Ve a las personas como figuras, roles y funciones, ¿no? y como resultados, pero míralos y no se te olvide esa mirada singular como persona, ¿no? Ese sería un punto. Otro, adoptar un tema que viene con nosotros muchos años en manufactoría, ¿no? Que es procesos Lean o Lean Startup. Lo que os he descrito antes no es ni más ni menos que apoyado en eso, en tiempos inciertos y muy rápidos, que el otro día Rafa también lo hablaba muy bien, ¿no? Que el cambio cognitivo no es tan rápido, es decir, necesita sus tiempos, pero lo que sí podemos hacer es iterar más rápido que el promedio, ¿no? Con este sistema que hemos dicho, ¿no? Entender. Sales a la calle, lo mides, entiendes y vuelves. Entonces, primer punto sería humanidad y rigor, ¿no? Segundo punto, de alguna forma, intentar entender que puedes hacer muchas cosas en tiempo récord, pero entendiendo cómo funcionan las personas, tu equipo y tu grupo, y después de forma más abierta, ¿no? Lo que siempre funciona en equipos de alto rendimiento. Yo creo que, por un lado, es la coherencia. Esa coherencia del líder creo que es clave. Entender que se nos olvida por el camino a algunos que un líder no se pone y ya está, sino un líder se tiende a elegir, ¿no? Y que aunque te pongan, te tienes que ganar el respeto y la confianza de tu equipo. Y para mí la coherencia, la honestidad y la confianza son claves. Y fijaos que esto es algo que decimos a veces, un cliché, pero es que en el mundo que habitamos esto tampoco es tan normal, ¿no? El poder sentarte con un equipo y decirles, mirad, chicos, mira, te pongo un ejemplo, Santi, muy aterrizado de un último grupo con el que he estado, que ha ido en estas tres líneas que te comentaba. Rigor y humanidad, no perder de vista a la persona. Vamos a ver cómo podemos iterar rápido, entendiendo vuestro proceso interno de equipo, y a partir de ahí hablar con el líder, ¿no? Que normalmente o te contrata a él o a alguien cercano a él. Decirle, oye, vamos a hablar claro, quiero que me digas claro, ¿cuál es tu objetivo real? ¿Qué es lo que quieres conseguir en este equipo? Vale. ¿Qué papel juegan las personas? Vale. ¿Me permites hablar con tus personas para entender bien la situación? Si no, lo puedes hacer tú también. Siéntate, que es lo de toda la vida. Es un café en mano. Es agendarte tiempo, que a veces creemos que es una pérdida de tiempo, pero es tiempo, creo, de inversión
diario o semanal con cada componente de tu equipo, quincenal, cada uno que se ponga, ¿no? Pero tiempos de comunicación de café con tu equipo. Preocúpate genuinamente por ellos. Esto tiene que ver con este tercero de coherencia, integridad, ¿no? Y generación de confianza. Preocúpate genuinamente. Las personas que sabemos cuando alguien se preocupa por nosotros o cuando hay intereses escondidos. Y el gran problema de hoy en día, que se está todo moviendo más de la cuenta y hay un terreno muy incierto, es que ya no sabes de quién o qué fiarte. Entonces yo, en equipos de alto rendimiento de fútbol, en lo que tuve suerte de estar, después lo busqué en multinacional y me fue muy difícil encontrarlo. Pero ¿sabéis dónde se puede crear? En este ejemplo, Santi, que dices, en pequeños grupos. Al final son como pequeñas tribus, ¿no? Como pequeños equipos dentro de una gran inercia, que a veces es difícil atacar la inercia grande, pero sí las inercias parciales de equipos. Entonces yo creo que ese concepto de líder, y fíjate que ya me has dicho una premisa clave, alguien que se quiera preocupar y quiera mejorar, porque damos por hecho, pero muchos líderes a veces no quieren o a veces están otras cosas. Hay ahora algo en organizaciones que también hemos comentado y que habréis visto, que hay un gran gap entre directivos, equipo directivo y la gente más o menos operativa. Los líderes intermedios en muchos casos han desaparecido. ¿Por qué? Han tenido que entender temas familiares, han tenido problemas individuales como todos, salud emocional, mental, física, y por otro lado, en ocasiones ha cambiado esto tanto que se han visto fuera de lugar. Pero fíjate tu premisa, estamos dando ya por hecho que el líder se preocupa y quiere cambiar algo. Entonces, lo primero, lo que ya sabemos siempre, rigor y humanidad. Lean Startup, a todo el mundo que me encuentro, échale un vistazo y mira cómo lo aplicas a tu equipo. Y lo tercero, lo de toda la vida, humanidad, generación de confianza, ambiente de no juicio, preocuparte genuinamente de la persona y entender realmente qué les está pasando. Porque el gran problema es que en esa inercia del día a día tú no sabes lo que ha sucedido. Y en otro de los grupos que ahora voy a empezar a trabajar con ellos, ¿sabéis por qué me han llamado? Porque me han dicho que tuvieron una reunión trimestral y en esa reunión de 20 personas, de 22 personas, rompieron a llorar 15 o 16. Mandos intermedios con un perfil ejecutivo que esta situación les sobrepasa. Pero no solo la profesional, también la familiar y personal, porque hay pérdidas, ha habido problemas. Entonces, al final, podemos hablar de la corresponsabilidad, pero al final el desencadenante es que no puedes rendir en tu trabajo como toca. Y ese líder que está gestionando ese equipo, si no tienes esa información, no va a poder entender, porque puede estar diciendo, no, si llevo fruta por las mañanas, llevo café, tienen conciliación familiar, tienen vacaciones, una buena remuneración, y es de maravilla. Pero el problema es que esa gente que igual está fastidiada ya no percibe eso, porque lo que funciona lo dejas de mirar y solo tiene foco en lo que falla y lo que falta. Y realmente están viviendo un infierno y tú intentas apagarlo con otro tipo de extintor que en ocasiones funciona, pero ahora no. Yo creo que tenemos que volver a esa humanidad compartida y en la medida que pueda cada líder sentarse con las personas y entender qué sucede. Y a través de esas conversaciones, en uno de estos grupos, fijaos, Santi y Rafa, lo que ha surgido, han dado vacaciones gratuitas a algunos perfiles. A otros les han puesto, a uno en particular, un bono para que cuiden a los niños en casa porque ha habido un fallecimiento familiar y tienen la vida patas arriba. Es decir, no, el café para todos que hemos hablado durante estos años es que nunca fue café para todos. Y fíjate aquí la historia, que no siempre es dinero. A veces son intangibles. En este caso es un bono de familia. Ok, ¿tienes flexibilidad de empresa? Sí, pero no había eso. Coño, a mí me da igual que sea más barato comer en el VIPS o que sea más barato un seguro de salud. Yo lo que necesito es que me financies de alguna forma una persona que tengo que poner a tiempo completo para que cuiden de algo importante para mí, como es mi familia o mi madre o mi padre que han enfermado y, aunque sea, quítamelo del sueldo. Pero, y así yo, las 8 o 10 horas que paso contigo, puedo estar a pleno rendimiento. Entonces yo creo que ese interés genuino que en ocasiones hemos perdido puede ser la puerta de entrada gratuito, a cero coste, ¿no? Conectar con las personas, persona a persona. Y de hecho, la evidencia científica ya nos lo dice. Tú cuando subes a un autobús o un metro y bajas, te bajas con un poquito de cada persona. Cuando hay un contacto superior a 8 o 10 segundos, que esto se ha bromeado mucho con los abrazos, hay cambios neuronales. Hay autorregulación emocional. ¿Cómo no te vas a sentir mejor si hay alguien en tu vida que se preocupa por ti genuinamente, de verdad y sin tiritas? Entonces, daros cuenta, a veces no van a poder desde la empresa o este líder en particular, ¿no? En este caso que estamos hablando de negocio, ¿no? No va a poder, pero el conocer le va a permitir flexibilizar arriba o abajo, porque a veces no es dinero, es tan fácil como decía esa persona. ¿Cuál es el problema? La guardería de los niños, ¿vale? Ahora mi pareja, por los motivos que sean, no puede llevarles. Joder, entro a las 10:30 y trabajo luego. Si muchas veces es esto, si no es mucho más, pero es entender la situación y que la persona sienta que entre tanta incertidumbre no está sola. No sé esto cómo suena, ¿no? Que os he dicho muchas cosas, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? A mí me ha traído a la mente un paper que leía ayer o antes de ayer,
que me llamó mucho la atención, que era sobre el impacto de la formación en escucha en las organizaciones y sus efectos, ¿no? Y claro, este estudio lo que hablaba era que reducía, o sea, formar en escuchar, simplemente en escuchar a toda la organización, reducía el burnout, o sea, el sentimiento de estar quemado y los motivos de rotación, o sea, o las intenciones de rotación, ¿no? O sea, que realmente para que veamos un poco el impacto, o sea, si ya es genuino, si ya es una escucha genuina, pues mucho más, pero simplemente el hecho de escuchar, yo creo que sí que tenemos todos una tendencia más a hablar que a escuchar, de alguna manera. Entonces, hacer este cambio, un simple cambio, que es algo que parece bastante fácil, que es escuchar, pues bueno, yo creo que ahí también hay un trabajo realmente por hacer y que tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Como ver a cada persona como una persona, ¿no? Con un individuo y personalizar la solución que necesita esa persona en ese momento. O sea, porque el café para todos ya llevamos tiempo diciendo que ya no sirve, ¿no? No sé, Santi, si quieres añadir Sí, algo más a ver, yo creo a que la reflexión. realmente hemos estado mucho tiempo viendo como el trabajo y la vida personal como compartimentos estancos totalmente separados. Y yo creo que esta experiencia, ¿no?, que hemos tenido estos años en la que hemos entrado en la casa de nuestros colegas simplemente por el trabajo a distancia, porque veíamos ahí pues cómo entraban los niños, cómo pasaba el gato, cómo era la habitación en la que estaban, pues nos ha ayudado a darnos cuenta de que esto no es así. Yo por eso me quedo mucho con ese concepto que ha comentado Rodri de la humanidad compartida. A mí me ha resonado muchísimo y yo creo que probablemente, aunque es verdad, ¿no?, que hay organizaciones que están tomando cartas en el asunto, pues todavía en muchas empresas sigue siendo una asignatura pendiente, pero que antes o después pues, debería de ocupar un puesto, un puesto importante, un puesto destacado en su agenda y no como veíamos pues, en un estudio reciente, como ya ha pasado la crisis sanitaria del COVID, pues volver a relegar el tema del bienestar y de la salud, si quieres, a un plano secundario entre las prioridades en materia de gestión de personas de estas compañías. Sí, sí, la verdad es que Qué bueno. yo por mi parte, Rodri, la verdad, ¿no?, felicitaros por la labor que estáis haciendo, porque yo creo que es muy, muy necesaria y más en los tiempos que corren. Sí, yo también añadir que estos acercamientos, ¿no?, más científicos, porque sabemos que hay muchas veces que se intentan dar soluciones a la salud mental fáciles, ¿no?, o con soluciones mágicas, ¿no?, para ayudar a las personas, y que haya rigor y que haya organizaciones que realmente se lo toman con esa seriedad y con ese compromiso. Yo creo que es bueno que este tipo de iniciativas aparezcan también en nuestro país, ¿no? Qué O bueno. sea que muchísimas gracias por tu tiempo, Rodri. No sé si tienes algo más que añadir. Sí, simplemente daros las gracias, ¿no?, a Rafa y a Santi, que ya sabéis que nos tiraríamos aquí muchas horas hablando, pero quiero que sepáis también, ¿no?, que esto tiene un propósito de más atrás, ¿no? Al final las empresas es otra forma también de financiar los proyectos de investigación que tenemos y de llegar de esa altavoz a más personas, porque yo creo que esto es algo que debe conocer todo el mundo, pero que es algo que en mi caso particular es que primero he tenido que aprender para mí y que sigo aprendiendo, ¿no? Esto que comenta en ocasiones, que uno acaba enseñando lo que un día le faltó o lo que le sigue faltando. Yo sigo ahí, que por un lado lo que comentáis es totalmente cierto y os lo agradezco, pero que veáis que como los fundamentos de Nina Cara vienen de ahí, de alguna forma ahora es más sencillo llevarlo a empresa, ¿no? Y también dar cuenta que somos muy resistentes, ¿no?, muy resilientes, pero que se pueden mejorar muchas cosas. Y qué cantidad de conocimiento hay que nos está esperando, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, enhorabuena por vuestro proyecto, porque creo que estamos muy, muy, muy alineados y contad con nosotros y conmigo para lo que haga falta, porque la verdad que siempre que hablo con vosotros estoy como en casa, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodri. Hasta la próxima. Rodri. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si no te quieres perder ninguno, suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas en que estamos. iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas más. También puedes seguirnos en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.